Joaquín Sorolla Bastida plasmó en su obra la luz como nunca antes lo había hecho otro artista. Nacido en Valencia en 1863, se educó con sus tíos maternos que los acogieron a él y a su hermana, al haber quedado huérfanos. De su tío aprendió el oficio de cerrajero, pero, matriculado al mismo tiempo en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, pronto despuntó con su dominio del dibujo y la pintura. Con 19 años, visita el Prado y queda prendado de Velázquez. El joven artista se dedica con fruición a copiar sus cuadros, su naturalismo, el reflejo de la vida cotidiana, su atmósfera. En 1884, llamó la atención con cuadros como 2 de Mayo y El Crit del Pallater. Con ellos consiguió, a sus 21 años, una beca de la Diputación de Valencia para ir a estudiar arte a Roma. Desde Roma viaja a París en 1885. En su primer contacto con el arte de vanguardia, conoce a los impresionistas y su obra, pero él se siente atraído por los artistas que reflejan el realismo de la luz y su mismo interés por el naturalismo, como el estadounidense Sargent, el sueco Thorn o el italiano Boldini. En 1888 se casa en Valencia con Clotilde García y juntos vuelven a Italia, donde vivirán un año, en la localidad de Asís. De vuelta a España, se traslada definitivamente a Madrid e inicia su carrera pictórica con cuadros de temática social como Aún dicen que el pescado es caro, que obtienen un gran éxito. Tras su segundo viaje a París en 1894, empieza a pintar al aire libre y muestra su dominio de la luz aplicado a escenas cotidianas de pesca y de la vida marinera. Es su etapa de consolidación como pintor. En estos años han nacido ya sus 3 hijos, María Clotilde, Joaquín y Elena. En 1900 gana el Grand Prix en la Exposición Universal de París. Es su consagración como artista y el momento del salto a las galerías y museos de Europa y luego de América, éxito que iría en aumento a lo largo de su vida. Se convierte en uno de los más buscados retratistas de la época, actividad que le reporta grandes beneficios. Plasma en sus telas la alta sociedad, los intelectuales, políticos y artistas del cambio de siglo, como la familia real española, Blasco Ibáñez o William Howard Taft, presidente de Estados Unidos. En 1911, tras sus exitosos viajes a Estados Unidos, recibe el encargo de pintar los cuadros para la biblioteca de la Hispanic Society of America de Nueva York. 14 murales que forman una obra de 3,5 metros de alto por 70 metros de largo, conocidos como Visión de España, a los que dedicó 6 años de trabajo. Más de 9.000 dibujos y 4.000 obras al óleo son testimonio de la vitalidad del artista y su total dedicación a la búsqueda de la belleza. Su obra está presente en múltiples colecciones particulares y sobre todo en su Museo Sorolla, de Madrid. En 1920, mientras está pintando en el jardín de su casa el retrato de Mabel Ric de Pérez de Ayala, el artista sufre un derrame cerebral que le causa una hemiplegia y lo aparta de la pintura. Fallece en su casa de Cercedilla en 1923. Su esposa Clotilde García del Castillo cederá en su testamento la propiedad del domicilio madrileño y su contenido al Estado español para honrar la memoria de su marido con la creación de un museo, objetivo que se lleva a cabo en 1931. En este palacete madrileño, que fue hogar y taller del artista, se conserva la colección más personal e íntima de Sorolla, su inmensa colección de dibujos. La maestría de su mano queda reflejada en el lápiz, el carboncillo, el clarión o la tinta sobre papel,
de lo que saldrían luego sus lienzos más reconocidos. En sus bosquejos y apuntes hallamos ese sol vertical, los reflejos sobre el agua y los cuerpos mojados, el viento en las velas, los movimientos del mar, pero por encima de todo, sus gentes. La Fundación Museo Sorolla y Editorial Planeta quieren honrar la memoria del pintor en el 150 aniversario de su nacimiento, con la edición de una obra que refleje el valor más íntimo del artista: sus dibujos. Sorolla nació en Valencia con una luz y con un mar tan particulares que le marcó para el resto de su vida. Como nos marcaría a cualquiera, quiero decir, cualquiera que ha nacido, que tiene sus raíces en el Mediterráneo, es algo que siente cada vez que se acerca. El mar, por otro lado, para Sorolla fue la enseñanza continua, o sea, el recrearse, el ver, el disfrutar, el vivir ese mar, el querer alcanzar, el detener el movimiento, el captar el instante del reflejo. O sea, eso es un esfuerzo y es una lección continua. La obra se compone de 69 facsímiles de dibujos sobre el mar, realizados por el artista a lo largo de su vida. Se trata de una edición única, limitada y numerada, de 2.998 ejemplares, elaborada bajo los más estrictos controles de fidelidad a los originales, con la ayuda de los técnicos del Museo Sorolla. En la impresión se ha utilizado el papel y las tintas que mejor reproducen los trazos del dibujo. Cada uno ha sido troquelado siguiendo el perfil del original y se ha pegado con puntos de cola sobre el libro de arte. En la trasera de cada dibujo aparece el número del ejemplar y el copyright del Museo Sorolla, que avala el trabajo realizado. La distribución de estos dibujos sigue un orden temático según los intereses del artista en un recorrido por su obra. Cada grupo temático de dibujos se abre con una cita del autor y un desplegable que reproduce a gran tamaño un detalle de un cuadro sobre aquel tema. El volumen se cierra con el extracto del acta notarial, donde se indica el número del ejemplar. Está encuadernado con gruesas tapas protectoras forradas con tela de lienzo, sobre las que se ha impreso un detalle ampliado del mar perteneciente al cuadro El Balandrito. El libro de estudios constituye por sí mismo una obra única. Consuelo Luca de Tena, directora del Museo Sorolla, presenta a grandes rasgos el propio museo y la riqueza de sus colecciones. Siguen la colaboración de Blanca Pons Sorolla, biznieta del pintor, que explica el amor del pintor por el mar. Un análisis sobre los materiales utilizados en sus dibujos a cargo del restaurador Eulalio Pozo, y la colaboración de David Ruiz, que explica cada uno de los dibujos seleccionados, referenciándolos a cuadros del pintor y a otros dibujos. Podemos considerar el dibujo como una faceta básica en toda su producción, incluso en su propia evolución artística y en su propio modo de concebir el arte. Sorolla entiende el dibujo casi como un ejercicio para acercarse y apropiarse de la realidad y de los motivos que le interesan. De hecho, él mismo recomendaba a sus alumnos la práctica del dibujo como un ejercicio básico. Su obra está
ligada sin ninguna duda a las escenas de playa y de mar. Entonces, partiendo de esa base, lo que se ha intentado es, a través de ejemplos muy significativos, que hay muchos, se ha intentado dar una visión muy general de lo que es la producción gráfica de Sorolla, con las diferencias estilísticas y con las diferentes motivaciones que pueden mover los distintos tipos de dibujos. A estos libros se añade un último elemento de alto valor artístico con la reproducción facsímil de un apunte en gouache y de uno de sus dibujos a lápiz, protegidos en la carpeta de arte, pensados para su exposición de forma individual. Este tesoro artístico se presenta en un estuche transparente, como el aire y el agua que Sorolla supo captar. 2 placas unidas por una plancha de hierro, con huellas de azul y cubierta de óxido, lo que lo hace único e irrepetible. El estuche se convierte en vitrina para este mar, para los dibujos de Sorolla. Un paseo bajo la luz del sol, siguiendo el movimiento de barcas, bueyes y velas en su arribo a la playa, y observando los gestos humanos, los niños retozando, los hombres y las mujeres en su trajín marinero. Un canto respetuoso al pintor enamorado del mar, que fue Joaquín Sorolla Bastida.